Los historiadores están de acuerdo, incluso los teólogos, que hay por lo menos 80 o 90 citas o alusiones a la escritura de los judíos, es decir, en el momento no había más escritura que lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. 80 o 90 citas de escritura. Y el historiador se pregunta, ¿no podría haber sido toda la historia de la pasión moldeada de tal manera, aunque hubiera algunos hechos concretos, de modo que pudiéramos ver en Jesús ya a posteriori por una parte, pero a priori por otra, ver en Jesús el cumplimiento de las Escrituras? Es decir, nos pasaríamos del punto de vista histórico, que el que nos interesaría para fundamentar toda nuestra religión y religiosidad en Semana Santa, nos pasaríamos al punto de vista teológico. Y claro, el punto de vista teológico, espero que no se moleste la gente, pero es que es verdad, el punto de vista teológico es meramente humano, mientras que el punto de vista histórico, meramente humano, en el sentido de que la imaginación puede pensar e irse fuera del ámbito de la realidad, mientras que el histórico va pasito a pasito, como creo que nos pasa a Eugenio y a mí mismo, escudriñando absolutamente todo aquello que nos pueda iluminar. Y lo que había dicho hace un momento, el primer tropiezo es que la historia de la pasión puede no reflejar hechos estrictos, porque en el fondo está reflejando una construcción a base de 80 o 90 textos de las escrituras que tenían entonces los seguidores de Jesús. Yo creo que esto puede hacer pensar, y de modo que no nos digan, hombre, es que están ustedes intentando ahora precisamente en unos días tan sagrados para algunos, para otros no. Porque tú ves en la gente española y la gente se está divirtiendo todo lo que puede y piensa muy poco en la Semana Santa. En fin, nosotros estamos pensando en ella de una manera bastante seria y a lo mejor habría que celebrar una Semana Santa de otra manera. Bueno, yo no quiero hablar mucho, Eugenio, pero tú ya ves, ¿no?, que eso que tú decías antes, atenerse a los hechos. Pero si tenemos 80 o 90 pasajes que probablemente no son históricos y están influyendo en la historia de la pasión, creo que esto debe hacer pensar a la gente. Pablo, en 1 Corintios 15, cuando habla del núcleo es Jesús, bueno, y también en Gálatas 4:4, o bueno, ya digo, en sus cartas dice claramente, Jesús es un hombre, es un judío que hizo tal, no dice nada más, que sufrió pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues ya tenemos al menos unos datos seguros, salvo lo de la resurrección. Que sufrió pasión es seguro, que sufrió muerte es seguro, ¿no?, que los judíos de alguna manera pudieron estar implicados en la pasión de ese hombre. Habrá que preguntarse por qué realmente fue prendido ese hombre, por qué causa histórica. Es decir, a mí me gustaría que nos centráramos un poco más ahora en nuestro diálogo en dar alguna base que sustente, aunque sea luego distorsionada por las especulaciones teológicas, lo que está viendo la gente en los pasos. No sea que piensen que nosotros somos unos dinamiteros, ¿no?, que estamos aquí intentando dinamitar la fe de la gente, y no es así, en absoluto. Un historiador, y lo he dicho 1000 veces, si es un dinamitero,
ya no es historiador. Simplemente lo que intenta es fundamentar las cosas. Por ejemplo, también podríamos hablar, ¿no? De cómo el relato de la pasión tiene algunos hechos que chocan contra la manera que actuaban los judíos a la hora de juzgar a sus reos y que chocan también en algún aspecto, pero menos, en la manera como actuaban los romanos cuando tenían ante sí a un reo que podría ser para él, para Poncio Pilato, un don nadie, pero que se había proclamado nada menos no hijo de Dios, no, porque los judíos todos son hijos de Dios y la gente cree que proclamarse hijo de Dios es una blasfemia y es absolutamente, absolutamente erróneo. Hijos de Dios son todos, son todos. O sea que porque Jesús se proclamara hijo de Dios, pues no pasa nada. El problema de la pasión es dilucidar si realmente este personaje que sale en esta semana en muchas ciudades españolas y de lengua hispana más allá del Atlántico, si sale en esos pasos, si realmente fue condenado por proclamarse un Mesías, un rey de Israel, ¿en qué sentido? O si fue prendido más que por los judíos, y como decía este artículo, por los fariseos, vamos, lo cual es radicalmente erróneo, ¿no? O por los sumos sacerdotes. Hombre, no me haga reír porque los sumos sacerdotes no iban a ir ahí con palos y además por la noche a prender a alguien que según ellos sería un delincuente común. O sea que lo que deberíamos es pensar, a ver, intentar ver qué detalles podríamos establecer históricamente, aunque duela, por ejemplo, que Jesús fue condenado, en realidad condenado, no por los judíos, sino por Roma, por una ley romana, en un juicio romano y además en un tormento romano. Es que eso ya cambia un poco la perspectiva que tenemos hoy, porque vemos como decía el periodista, nos imaginamos a la jauría de Jerusalén gritando, mátalo, mátalo. Es que es casi imposible. Yo lo que quisiera preguntarme, y eso es lo que a mí me lo han hecho muchísimas veces, ¿quién y por qué mató a Jesús? O sea, ¿por qué realmente tuvo que pasar ese trago muy amargo? Yo decía hace muy poco que probablemente la realidad histórica, conforme a tus palabras, es que Jesús de Galilea, ¿eh? Jesús de Galilea fue realmente un héroe para el pueblo judío, sin duda alguna. Cuando buscamos una frase volandera en el capítulo 23 de Lucas al principio, cuando el evangelista, sea quien fuere, porque no lo conocemos y le llamamos Lucas según la tradición, ¿no? Dice que la acusación a Jesús había sido por causar problemas entre el pueblo y engañarlo, ¿no? Así, revolucionarlo. 2, negarse a pagar el tributo al César. Y 3, por haberse proclamado Mesías, ungido. Eso es fantástico. Eso es fantástico porque sí que ilumina la figura del proceso de Jesús. Pero aquí lo que importa para nosotros es el punto de vista de que este Jesús y entra dentro del marco de la pasión, y a pesar de que nosotros cuando leemos el capítulo 12 de Marcos estamos convencidos porque Marcos lo intenta así, de que Jesús insta
a pagar el tributo al César, y es exactamente al revés. Es exactamente al revés. O sea que es muy importante esto porque tenemos el punto de vista del pueblo judío que acabamos de decir que el pueblo judío probablemente no interviene contra Jesús y que Jesús es condenado por los romanos, con lo cual sí estamos cambiando el punto de vista de la historia que nos han transmitido. Tú y yo tenemos un colega, Josep Montserrat, ¿no?, que ha escrito un libro que se llama La patraña del pueblo de Icida. Claro que el título suena muy fuerte y puede molestar a alguno, pero es que deberíamos de luchar ahora contra la idea de que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Esa es la gran pregunta. ¿Quién mató a Jesús y por qué? Y creo que estamos dando la respuesta. ¿Quién mató a Jesús? Fueron los romanos, sin duda alguna, y no los judíos. ¿Y por qué? Pues porque se proclamó rey de Israel, al menos al final de su vida. Y alguien dirá, y me lo han dicho a mí muchas veces, hombre, un Jesús amable y humilde de corazón y todo esto y tal, ¿cómo va a tener esa energía para proclamarse rey? Bueno, pues porque el Jesús amable y humilde de corazón, tal como lo presentan Mateo y Lucas, es más bien una construcción teológica. Jesús era un hombre fuerte, enérgico y probablemente un hombre valiente y en algún aspecto que se enfadaba y agresivo. Entonces Jesús sale muy justamente como un sedicioso cuando es presentado por Pilato ante el pueblo, aunque sepamos que el pueblo, históricamente, el pueblo judío, repetimos, no gritó crucifícalo, que eso es literariamente, está escrito en los evangelios, pero es un imposible histórico, estaban presentando nada menos Pilato riéndose, no, y tampoco como presenta el Evangelio, riéndose en el fondo de los judíos, diciéndole, así, o sea, que este señor que aquí me han traído vuestros jefes porque son los encargados del orden público y acaba de hacer un hecho en el templo que ha armado, no sabemos, escrito como un gran revuelo, etcétera. Este señor es un sedicioso. Y alguien dirá, ¿cómo Jesús sedicioso? Pues evidentemente, Jesús podría ser el más eximio pacifista, pero si simplemente decía, yo soy el Mesías de Israel, repito, el más inmenso pacifista, que quizás probablemente no lo era, ¿no?, para que Pilato inmediatamente interviniera y dijera, sí, con que eres el rey de Israel, pues ahora tú y el pueblo se enterarán de quién es el que manda aquí. Y Jesús es condenado, esto parece duro a los oídos de la gente, por sedición. Creo que estamos de acuerdo, y en esa base, por esa base de la historia, a lo mejor alguno piensa que el título que le dimos a nuestro libro, ¿no?, La verdadera historia de la pasión, pues era como una especie de qué chulitos son estos, ¿no?, que van a descubrir aquí mientras que los demás estamos equivocados. No, no hemos pretendido eso, sino simplemente dar un fundamento histórico a ciertos hechos y a otros que no. Yo te pondría, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, el famoso lavatorio de manos de Pilato, o cualquier de ese estilo, ¿no?, o el sueño de la mujer de Pilato, que Jesús es justo y que le dice a su marido, oye, ten cuidado con porque yo he tenido un sueño, ojo con lo que haces, ¿no? Está justificando a Pilato. Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que se nos va el tiempo, pero yo creo que podríamos defender que los evangelios están, a su vez, poniendo
poniendo como idea principal, que los seguidores de Jesús, los evangelios, que van, o los evangelistas, que van históricamente desde 30 o 40 años después de la muerte de Jesús hasta 70 años, y se están separando lentamente de la religión hermana, no digo madre, hermana, que es judía, pues están haciendo de la historia, la están cambiando para echar la culpa a los judíos de todo lo que le ha ocurrido a Jesús en los últimos tiempos, en los últimos días, y para salvar la cara de los romanos, que son en ese momento los que mandan, y a quienes en parte van dirigidos los evangelios para presentar una imagen de un Jesús que sea atractivo. Ya me dirás, los evangelios si presentan ante los griegos y los romanos y en el Mediterráneo de la época a un Jesús Mesías judío, pues estaban condenados al fracaso de la venta. No le compraría a nadie esa mercancía.